Todos. Amén. Con mucha alegría que estamos aquí de nuevo para seguir con el mismo trabajo y le damos gracias a Dios por estar aquí, porque aún estamos vivos y estamos bien protegidos bajo la mano de Dios. La semana pasada te mostramos que en Mateo 5, versículo 18, que Jesús mismo dijo que mientras que existan el cielo y la tierra, no se le quita a la ley ni un punto, ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Y hemos hablado de eso y te mostramos claramente en Colosenses capítulo 2, versículo 14 también, donde Dios dijo que anuló el documento de deuda que había contra nosotros. Lo eliminó clavándolo en la cruz. En este documento que Dios anuló y eliminó clavándolo en la cruz, en este documento que se trataba de la ley, también está el Sabbat entre ellos. El Sabbat estaba entre ese documento que Cristo anuló. El diezmo también era uno de ellos que Cristo anuló. Hoy en día vemos muchas cosas que están pasando en el mundo. La gente utiliza la Biblia como quieran, como le complazcan, pero nosotros sabemos que hay una sola Biblia y la Biblia es real. Hay un solo Dios y nosotros debemos mantenernos en la palabra de Dios. Pues hoy no vamos a enfocarnos mucho porque en los videos anteriores hemos hablado de cómo funciona la iglesia y todo eso, pero nosotros estamos tratando la ley y vamos a seguir con lo mismo. Pues vamos a ver, queremos mostrarte que de verdad Cristo puso fin a la ley de Moisés. El primer capítulo que vamos a tomar es en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el 18. Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el 18. Tome nota, anote y siga con mucha atención con nosotros. Dice así: así pues, ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados los judíos, que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivía en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, ahora están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre. Así hizo la paz. Él puso fin y en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo pueblo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu. En el versículo 11 vemos que dice ustedes. Está hablando conmigo y contigo. Está hablando con las otras naciones.
Dice que así pues ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados, así es como los judíos nos llamaban, no circuncidados, porque en verdad había una diferencia muy grande entre los judíos y las otras naciones. ¿Por qué? Porque los judíos era el pueblo escogido de Dios. Nosotros no éramos un pueblo delante de Dios. Vemos en el versículo 11 donde los judíos consideraban a las otras naciones como sucios, como pueblo sucio, como pueblo pecadores. Y nosotros, no sé si se acuerdan de el hombre, porque eso existe desde antes. Desde antes que los judíos existían, así es como estaba siempre. Ellos siempre se creían el pueblo de Dios porque lo eran, y también menospreciaban a los que no eran el pueblo de Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan del hombre que se llama Goliat. ¿Se acuerdan de él? Yo no sé si se acuerdan del hombre que se llama Goliat. ¿Se acuerdan de Goliat? Goliat era un hombre que piensa que podía pelear con el pueblo de Dios. Pero hay algo, que Goliat no era judío. Goliat era un pagano. Pero David era judío. Y vamos a ver una declaración que hizo David. Porque es desde antes que los judíos sabían que el pueblo pagano era inferiores a ellos. Eso lo vemos en 1 Samuel 17, versículo 26. 1 Samuel capítulo 17, versículo 26. Escuchen bien lo que dice. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército de Dios viviente? Así, aquí vemos que David, al hablar hacia Goliat, se refería a este filisteo pagano, pues ellos saben que eran un pueblo especial delante de Dios. Y nosotros, mira lo que dice aquí. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel. No tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en el mundo sin Dios y sin esperanza. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros que están aquí se acuerda muy bien cómo eran antes de haber creído en Cristo. Nosotros andábamos en el mundo. Nosotros vivíamos como según el deseo de la carne. De pronto nosotros robamos. De pronto nosotros, no sé, había muchas maldades que hacíamos antes. Que en otro tiempo éramos sin Cristo. No teníamos Cristo. No teníamos ley. Hacíamos todo lo que nos complacía. Nosotros éramos separados de la nación de Israel. Eso era claro, que nosotros éramos aparte del pueblo de Israel. Y nosotros tampoco no teníamos parte de las alianzas ni en la promesa de Dios. Sabemos que Dios le hizo promesa a Abraham, a David, a otros profetas también. Era únicamente para el pueblo de Israel. Nosotros no éramos parte de esas promesas, porque nosotros vivíamos en el mundo sin Dios, sin esperanza. Vivíamos en el mundo sin Dios, sin esperanza. Pero hoy en día nos sentimos bien. Nos sentimos bien, ¿por qué? Porque sabemos que le estamos sirviendo a un Dios que todo lo puede, a un Dios que está aquí para protegernos. Nos sentimos bien, y por eso cada día hay que valorar el evangelio en el que creemos. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora, unidos a Cristo Jesús,
por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, ahora están cerca. Amén, amén. Pues para nosotros poder estar aquí, para nosotros poder tener la oportunidad de creer en Dios, hubo sacrificios. Cristo tuvo que derramar su sangre para nosotros. Su sangre fue derramada para que nosotros que estábamos lejos de Él, nosotros que andábamos sin esperanza del mundo, para que estuviéramos cerca de Dios. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. ¿Ustedes creen eso? Que Cristo, por medio de su sangre, ya no existe judío, existe creer en Dios. ¿Sí? Y dice que destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Destruyó el muro que nos separaba. Dios solamente conocía un pueblo. Y sabemos que en el templo de Jerusalén, ahí solamente que estaban los sacerdotes, que cuando uno pecaba, por medio de ellos, uno podía ir a confesar. Era solamente ahí que la gente tenía el acceso para hablar con Dios. En otros lugares del mundo no había acceso para hablar con Dios, porque andábamos sin Dios, sin esperanza también. Y dice que Cristo ahora, por medio de su sangre que fue derramada, Cristo es nuestra paz. El mundo anda en mucho problema, pero nosotros estamos en paz porque tenemos a Dios. El muro, la separación que había entre los judíos y las otras naciones, Cristo lo anuló en su propio cuerpo y anuló la enemistad que existía. Ya no hay enemistad. Ya no hay una cuestión del pueblo de Israel, sino un creer en Dios. En el versículo 15 dice así: puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Dios mandó a Cristo a morir para nosotros, y por medio de su sangre, por medio de su muerte, Él puso fin a la ley de Moisés y a sus mandamientos. Pues, ¿qué significa poner fin en algo? Borrarlo, eliminarlo, poner fin. Cristo puso fin a la ley de Moisés y a sus mandamientos. Entre ellos está, como te habíamos dicho, está el Sabbat, que solamente era para el pueblo de Israel, pero hoy en día vemos que mucha gente lo quiere practicar. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Saben por qué Dios le ha dado el día de Sabbat al pueblo de Israel para que lo adoren? ¿Saben por qué? Mucha gente hoy en día lo hace, lo está practicando. Pero la pregunta hoy en día, después de escuchar eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Dice así: recuerdan que también tú fuiste esclavo en Egipto, y que el Señor Dios te sacó de allí a mano fuerte, y es por eso el Señor tu Dios te ordena respetar el día sábado. Pues si nosotros, después de leer eso y nos ponemos a analizar y hacemos preguntas, ¿acaso nosotros éramos esclavos en Egipto? Solamente el pueblo de Israel que era esclavo, nosotros no. Y es por esta razón que Dios les ordena a ellos para que observan el día del sábado, que es el Sabbat. Dice que en el mismo versículo 15, Dios
Él puso fin a la ley y a los mandamientos de Moisés, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre. Porque había dos partes, había el pueblo de Israel y había las otras naciones. Pues por medio de su sangre los unió en este hombre nuevo que Dios creó. Entonces hoy en día podemos decir que los paganos que creen en Dios tienen el mismo privilegio que un judío. En este solo hombre que Dios formó, podemos decir que los judíos y los cristianos pierden su identidad nacional al convertirse en cristianos. Porque hoy en día no es cuestión de donde tú naces. No es cuestión que si tú eres judío o otras naciones. Ya tú pierdes eso. Al creer en Cristo te conviertes en un cristiano. Por medio de este solo hombre que se formó. Y por medio de este solo hombre que se formó, podemos decir que los judíos y los paganos son parte del cuerpo de Cristo. Y también por este nuevo cuerpo, por este nuevo hombre que se creó, podemos decir que los judíos no están bajo la ley de Moisés, y mucho menos nosotros. Estamos bajo la gracia, y la gracia es la ley de Dios. Dice en el versículo 16: Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Porque Cristo vino también para el pueblo de Israel, pero el pueblo no lo recibió. Él dice que Él vino tanto para los que estaban lejos, que somos nosotros, las otras naciones, y también los que estaban cerca, el pueblo de Israel. Pues por medio de Cristo, los unos a los otros, podemos acercarnos al Padre por un mismo Espíritu. Hoy en día no hay dos dioses. Sabemos que en el mundo existe mucha gente que adora dioses falsos. Sí, sabemos eso. Sabemos que en el mundo hay gente que está adorando estatua. Pero nosotros que creemos en la Biblia sabemos que hay un Dios. Amén, amén. Hay un solo Dios. El Dios que creó todo. El Dios que nos ha dado vida a nosotros. Y Dios que nos ha dado la oportunidad de creer en esta palabra que hoy en día nosotros creemos. Amén. Vamos a seguir viendo, hermanos, amigos que me están viendo. Si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesario una segunda alianza. Si el primero no tenía defecto, no hubiera sido necesario que trajeran una segunda alianza. Vamos a leer conmigo en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, vamos a leer del versículo 7 hasta el 10. Dice así: si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesaria una segunda alianza. Pero Dios encontró imperfecta a aquella gente, y dijo el Señor: vendrá días en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como lo que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, y como ellos no cumplieron mi alianza, yo los abandoné, dice el Señor. La alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón,
yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la palabra de Dios. En el versículo 7 podemos ver claramente que si la primera alianza la primera alianza tenía defecto. Sí, la primera alianza tenía defecto y no fue perfecta. ¿Pero por qué? ¿Por qué la primera alianza no fue perfecta? Porque la primera alianza no pudo producir una relación ideal entre el hombre y Dios. La ley no fue dada para siempre. La ley de Moisés no fue dada al pueblo de Israel para siempre, sino que debía preparar a los hombres para la venida de Cristo. Sí, es por eso que la ley está. En verdad, el problema no está en la primera alianza. Sí, porque la primera alianza, porque Dios no comete errores. La primera alianza fue Dios que lo dio. En verdad, el problema no está en la primera alianza. ¿Por qué? Porque la ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bien. Eso es lo que dice Romanos 7, versículo 12. Eso es lo que dice. La ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bien. Pero el problema se encuentra de parte de los hombres a quien la ley fue dada. Sí, ¿sí me entienden lo que estoy diciendo? La ley no tenía defecto, sino que la gente que la ley fue dada a ellos no pudieron cumplir con la ley. Por eso que debe haber una segunda alianza. La ley no tenía ningún fallo. El primera alianza no tenía ningún fallo, sino el pueblo es el que era el fallo. Porque la ley era estricta. La ley no te daba chance. La ley era como estaba. Pero vamos a ver más adelante. El primer pacto, ¿cómo se formó la primera alianza? ¿Cómo se formó? El primer pacto se basó en la promesa de obediencia de los hombres. Fue el pueblo de Israel que él mismo pidió eso. El primer pacto se basó en la promesa de obediencia de los hombres. ¿Por qué? Escuchamos bien lo que dice Éxodo 19, versículo 8. Dice, entonces los israelitas contestaron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Ellos fueron los que dijeron eso. Miremos otro capítulo en Éxodo 24, 7, que dice así bien clara.